Hola. Hola, hola, ¿cómo han estado? Pues todavía sin virus, que cuento. Ok. ¡Feliz cumpleaños! Saludo. Eso, les voy a contar cómo qué ha pasado como en este tiempo de estos, no 43, pero sí, digamos por ahí 23 años de gestión mía Mónica. en general. Yo fue antes de que naciera mi hijo, a mí básicamente lo único que me interesaba en el mundo era a dibujar, bailar, el arte y ya. Cuando Matías nace, cuando queda embarazada de Matías, empieza a ser consciente como del caos en el que está la humanidad y musicales, eventos culturales, sociales, de todo tipo, hacen que surja la Fundación Manuel Mejía Vallejo, que surge en el 2003 y se lanza al público en 2004, con 4 frentes: educación, recuperación de la memoria y las raíces culturales, proyección social y apoyo a proyectos, iniciativas y talentos. Todo esto parte del pensamiento de Manuel Mejía Vallejo, del pensamiento y la acción, o sea, como de todo el legado de él, no solamente literario, sino en cuanto a su pensamiento y en cuanto a lo que hizo y lo que creyó toda la vida, que fue pues la cultura, una forma distinta de pensar la sociedad, eh, pues una cosa, aunque en esa época no se hablaba de egos, pero una realidad un poco más libre de egos y de todas estas cosas que nos tienen en este caos tan tenaz en el que estamos. A raíz de esto empieza en el 2003-2004. Luego, pues esto, pues estoy haciendo pues un súper resumen. Se gestiona la ley 16-19-13, que es en homenaje a Manuel Mejía Vallejo, que tiene muchas cosas relacionadas con el escritor y con su legado. Con el escritor voy a enumerarlas así rápidamente. Hay que dedicar un año, que el ideal es que sea el 2023, que son sus 100 años. La reedición de la obra, la producción de un documental, la estampilla postal de la serie de personajes que ya se emitió, itinerancias por todo el mundo, promoción en el exterior, y ya cosas relacionadas con la cultura, la educación y cambios profundos y de apoyo económico permanente del gobierno. Hay, digamos, dos herramientas que están dentro de la ley, que son el Fondo Mixto dentro del Ministerio de Cultura para desarrollar para producir el Festival de Cosas Buenas hacia un refrescamiento global, buscando la visibilización y la producción, etcétera, de una realidad que sea más amable con el planeta. Y la idea pues es que sea como hacia un refrescamiento global. Un festival pues no es como un festivalito, sino realmente toda una estructura en la que ya el festival es la visibilización de esto y que nos ayude pues como una conciencia. Y hay el 5% de la estampilla Procultura, que es un impuesto de Medellín y Antioquia para asegurar el funcionamiento de la fundación y se puedan dedicar pues nos podemos dedicar pues a todo lo que se necesita pues para que pueda haber cambios. Y además de pues todas las asesorías y apoyos necesarios por parte del gobierno. Esa pues es como la segunda cosa. La primera la fundación, la segunda la ley. La otra es que durante todo este tiempo he desarrollado una herramienta que se llama calendario radar, que son los planos iniciales para un reloj astronómico que conecta energéticamente al ser humano con el tiempo del planeta, funciona literalmente como una nave en el espacio exterior, para ver si logramos no extinguirnos, o que al menos no sea tan horrible la extinción como está proyectada por todas partes. O sea, debido a la crisis ambiental en la que se encuentra el planeta, creamos una entidad bancaria, pues una entidad financiera, perdón, para ayudar a la protección de las selvas con todas unas estrategias detrás bastante interesantes, porque pues es obvio que
que somos un caos en este planeta y la cosa es que ya nos estamos comportando como, o sea, toda la humanidad se comporta como un solo ser en el planeta y lo afecta. Entonces, realmente, si digamos, logramos llevar por medio de la conexión de políticas y realidades, etcétera, si conectamos pues esto con el planeta, puede que logremos, como digo, no extinguirnos o que no sea tan horrible. El objetivo, pues digamos como lo que me gustaría ver es la posibilidad de organizar sistémicamente algo así como un manual de comportamiento humano que esté conectado económica, ambiental, política y culturalmente, pensando en cambios a largo plazo y así pues como poder diseñar el sueño pues de una realidad consciente. Esto cuando murió el expresidente Belisario Betancur, que éramos muy amigos y siempre estuvo apoyando como los proyectos de la fundación, yo ya había decidido dedicarme a las cosas mías personales, pero de esas cosas de la vida que uno no se las busca, terminé hablando con el presidente Iván Duque, quien se comprometió con este proyecto pues, a todo lo que se necesite, pues como para que se lleve, para que se pueda ser, pues para que pueda como ser esto. Entonces, en esa tristeza en la que estaba cuando se murió, como que dije, bueno, la última gestión de Beli es esta, y también me gustaría empezar a entregar todo este mundo de cosas que si no se organizan bien, si no se organizan sistémicamente, van a quedar simplemente en anécdotas, pues que es lo que finalmente me da mucho pesar que pasa con muchos proyectos que valen la pena. ¿Qué es lo que me gustaría? Lo que estaba diciendo, o sea, a ver si podemos lograr un sistema en el que estemos conectados nosotros con nosotros mismos, con asuntos económicos, ver cómo se puede volver lo del salario universal una realidad, pero digamos como por medio de la meditación y otras cosas, y ver si este solo ser que somos el Homo sapiens, logramos comportarnos o nos extinguimos en este antropoceno, en el antropoceno, que es la era en la época en la que ahora estamos. Para esto, pues invité a Diego Naranjo para que nos haga una consultoría. Ya él nos contará como más acerca como de lo que va a suceder, digamos, y le doy la palabra a Diego. Bueno, gracias María José. Yo tengo que arrancar, y así se lo he dicho a María José, por decirles que me parece que ella tiene una gran cantidad de muy importantes ideas que yo no he entendido todavía muy bien cómo podrían estructurar. Pero yo le dije que ¿por qué no hacíamos el intento con un grupo de gente pues que estuviera interesada en estos temas y cómo juntos hacíamos una serie de conversaciones a ver cómo se nos va apareciendo una especie de futuro emergente nuevo? Y le propuse que para eso usáramos una metodología que yo he usado hace 2 años de MIT, que no sé si la hayan oído ustedes mencionar alguna vez, que se llama el U Process, el proceso de la U. Entonces, yo quisiera, antes pues de que nos metamos todavía a nada sustancial, ponerlos muy en contexto con lo que es la metodología, de dónde viene y por qué me parece muy valiosa casi que para cualquier cosa, pero especialmente para un sueño pues como el que tiene María José. Entonces, les voy a hacer una presentación. Muy bien.
Esto, hay un autor que ha sido de MIT hace muchas décadas, que es Peter Senge. Peter Senge es un tipo de esos superiores que pisa el planeta. Él arrancó investigando cómo es que aprenden las organizaciones y escribió un libro que en su época fue muy famoso para nosotros los que trabajamos pues con organizaciones, que se llamaba La Quinta Disciplina. Es un libro sobre cómo aprenden las organizaciones. A raíz de ese libro, él creó en MIT la Society for Organizational Learning. Empezó a desarrollar una cantidad de teorías muy interesantes, muy importantes. Fue un consultor de organizaciones muy grande, hasta que un día dijo, hombre, yo no quiero seguir simplemente con organizaciones. Y se puso a hacer una investigación muy larga y dio como resultado un libro que se llama Escuelas que Aprenden, donde propuso toda una revolución en el sistema educativo. Él ha venido trabajando muy de la trabajó en la época que estuvo en el tema de la educación muy de la llave con el Tavistock de Londres. Yo he tomado pues varios cursos con él, pero llegó un momento en que este hombre dijo, no, yo me voy a dedicar a pensar en el planeta y en la humanidad. Bueno, entonces él habla de que vivimos en un abismo ecológico, estamos consumiendo 1,5 veces lo que la Tierra es capaz de regenerar, estamos pues rumbo al agotamiento, hay cumbres pues ecológicas cada rato, los países se ponen de acuerdo en metas, nadie cumple y seguimos pues cada día peor, no solucionamos el problema. El abismo social, que es el segundo que él ve, y uno mira pues cifras actuales y es absolutamente impresionante. El 1% más rico del planeta posee el 50% de la riqueza del mundo. Vivimos en unos mercados financieros que transan 40 o 50 veces en papeles lo que realmente produce la economía en agricultura y en industria y en minería y en las cosas pues que realmente generan riqueza. Estamos a puertas de una inteligencia artificial que va a generar un enorme problema de desempleo y la humanidad pues no está enfrentando esa perspectiva de una manera pues seria. Un sistema económico en el cual se demostró en la crisis financiera de los Estados Unidos de hace unos años que unos pocos se quedan con unas utilidades que son utilidades meramente especulativas porque son de papeles, mientras la mayoría de la población afronta las pérdidas. Cuando hay pérdidas, pues eso se pagan aumentando los impuestos, con créditos del gobierno, pues que salen de los recursos de los ciudadanos y demás. Y finalmente, el abismo espiritual. Este es un dato que a mí me impactó mucho. En el año 2015, en el mundo hubo más suicidios que todas las muertes causadas por las guerras o las causas violentas. ¿Cómo? Vivimos en un mundo donde el hombre se siente solo y no se siente representado ni encuentra en muchas ocasiones pues un sentido trascendente de la vida. Entonces, a raíz de esta pregunta pues tan importante,
un grupo de antropólogos, sociólogos, economistas, psicólogos, es un grupo importante, empezaron a investigar una forma distinta de entender los problemas, una forma distinta que permitiera cambiar un poco. Esta siguiente diapositiva está en inglés, pero yo les voy a explicar lo que ellos llaman la patología social. Y es que cuando se nos presenta un problema, la primera reacción que tenemos nosotros como seres humanos es que nos vamos al cerebro y descargamos todo lo que significa para nosotros nuestras experiencias, nuestros juicios, nuestros valores sobre el problema. Pero en vez de tomar conciencia de que eso está ahí y que tenemos que ver el problema a pesar de eso, entramos en un proceso de enceguecimiento, empezamos a ver las partes del problema que están conformes con nuestra forma de pensar y nuestra forma pues de juzgar, empezamos a tratar como de negar lo que no está de acuerdo con nuestra forma de pensar o nuestra experiencia nos demuestra, perdemos sensibilidad frente al problema, nos encerramos en nuestra forma de pensar y llegamos a un momento en que básicamente nos ausentamos de la causa profunda y real del problema, empezamos a manipular, a abusar, a buscar cómo abortar a los demás y llegamos pues a un momento en que lo que hacemos es seguir destruyendo, no construir. La metodología que ellos diseñaron, yo voy a ponérselas en una diapositiva en español, es una metodología en la cual pues se comienza por tomar mucha conciencia de nosotros y de nuestra forma pues de entender y ver el problema planteado, de tal manera que se vaya produciendo un proceso de apertura mental para desde ahí tratar de ver el problema desde otros ángulos. Ellos usan para reflejar esto una escena muy hermosa, que es la escena que narró Yuri Gagarin cuando fue por primera vez al espacio y estaba pues elevándose y ya pues en órbita volteó la cápsula y vio por primera vez con los ojos de un ser humano la Tierra desde lejos y fue capaz pues de mirar ese planetica tan frágil pues en medio de semejante universo. Ellos en la metodología pues se llega a un momento en que uno como que lo que se dice hoy en día pues se sale de la caja y mira el problema desde todos los ángulos. De ahí la riqueza de que haya gente con tantos tipos de disciplinas e inquietudes en este grupo que conformó María José para que nos ayuden a ver muchos ángulos. Bueno, eso lleva a un paso que es como de escucha empática, como de ser capaces de enriquecer esa mirada desde otros ángulos, de que esa mirada desde otros ángulos, enriquezca nuestra experiencia, pero además nos sensibilice de las experiencias de otros. Y entonces nos va abriendo el corazón a llegar a un punto en que seamos capaces de, independientemente de nuestro pasado y de lo que hemos visto hasta ahí,
seamos capaces de conectarnos con un futuro emergente que parte de qué quiero ser y qué quiero hacer, no lo que otros esperarían que sea y haga, para poder empezar a ver una realidad distinta, mucho más enriquecida, que se concrete en una visión y una intención absolutamente aterrizadas, y en el método se llama un prototipo versión 0.8, es diseñar una acción medible e inmediata, que inmediata pues ocurra en los próximos días o semanas o meses, tan aterrizada pues y tan pequeña, que permita sobre esa nueva realidad uno actuar equivocándose más rápido y en pequeño, pero pudiendo hacer unas correcciones que permitan ya irse a actuar desde un ecosistema completo en el problema pues en que se está tratando. El método es muy bonito, el método se recorre en una serie de pasos. Con María José hemos estimado que vamos a estar en esto alrededor de 6 reuniones, no sabemos, porque tiene uno que darse mucha libertad de estar muy sensible a lo que va surgiendo, reunión por reunión. Lo primero pues es tratar de formular qué es el tipo de cosas que quisiéramos resolver. Y eso pues va a ser la segunda parte de esta reunión de ahora, con unas tareitas pues que les quiero comentar. Y de ahí vamos a ir avanzando, a ver si logramos pues en 6 reuniones ir siguiendo todo el proceso de la U, seguir todo el proceso de la U, y llegar a poder definir una especie de prototipo que nos permita, como ya de manera concreta, definir acciones, definir lo que María José quiere y nos está proponiendo, y unas primeras acciones en pequeño que nos pongan a caminar en ese sentido. Eso era pues lo que tenía para presentarles. Quisiera oír comentarios, preguntas, dudas que tengan. A mí me parece pues espectacular pues como esa forma, y no sé si alcanzaron a leer el documento que adjunté, que de hecho fue recomendado por Diego, que es From Ego to Echo, que es como pues como algo como súper, como lo que tenemos que empezar a pensar como para poder crear una realidad pues un poco menos horrorosa de la que vivimos. Sí, pues como sí, la perspectiva. No sé, pues no sé si tengan como preguntas o... Sí, sí tengo. Hola a todos, mi nombre es Felipe Garen, estoy en Bogotá. Espera un momento, prendo la cámara para que nos veamos. Bueno, ahora sí, hola. Ustedes han tratado de construir con un pequeño mapa de ruta, aparte de estos 8 pasos que estaban en el último slide, para saber cómo realmente cuál es el paso a seguir uno a uno, o es un proceso de construcción conjunta, o cómo lo tienen pensado, cómo creen que debería realizarse. Felipe, mira, yo creo que una parte espectacular
del método, yo quiero contarles un poquito quién soy yo. Yo tengo una firma de consultoría que se llama Penta. Es una firma que tiene 24 años en el mercado. Nosotros hemos trabajado con todo tipo de organizaciones del gobierno, privadas, religiosas, en fin, de sociales, con muchas fundaciones, básicamente en los temas de estrategia, estructura, eh, liderazgo, todo lo que tiene que ver como con el desarrollo organizacional. Eh, una de las cosas que ha sido más difícil para mí en este método, que como les conté, pues es un curso que terminé hace 4 meses de 1 año y medio en MIT, es la hermosura de ir co-creando el camino. Yo pues como consultor estaba muy acostumbrado a que yo pues me sentaba con mi cliente y construíamos un cronograma y arrancábamos pues a trabajar, y el cronograma se trabajaba con algún grado de flexibilidad, pero era pues el paradigma de la producción en cadena, ¿no? De que este paso y luego este otro, y luego este otro, y luego este otro. Lo que te quiero decir con esto es que yo sí tengo muy claro que vamos a tener unas etapas. La etapa que seguiría de hoy es una etapa que se llama de cosensibilidad, en donde vamos a hacer una serie de entrevistas con todos ustedes y otras personas. Yo pues para eso les quiero pedir que nos regalen unos 45 minutos de unas entrevistas pues que alguien los va a llamar a hacerles sobre preguntas que tienen que ver con su visión de un problema que vamos pues a buscar definir hoy en compañía. Esas entrevistas probablemente nos van a llevar a que tengamos que buscar unos actores adicionales que también querramos oír. Y finalmente a lo que queremos llegar con esa visión pues desde todos los ángulos es poder llegar a construir como un modelo 3D. Ya les explicaré pues eso en la metodología, qué quiere decir, que ahora con esta virtualidad se ha vuelto dificilísimo, pero ya tengo metodologías pues que he ido desarrollando y lo he experimentado ya 4 o 5 veces y funciona espectacular, como que nos permita ir creando una visión de futuro, y a partir de ahí vamos a dar pasos. ¿Cuáles? Soy capaz de intuir cuáles son, pero no soy capaz de decirte van a ser estos por escrito. Vamos a seguir pasos como los que te mostré en la diapositiva, pero la experiencia pues hasta ahora me va mostrando que hay pasos que se dan muy rápido y muy fácil, y hay pasos que requieren pensar y profundizar y dar otra vuelta y, como te digo, buscar otros actores. ¿Cuál dificultad tenemos hoy principalmente? Que es la dificultad de definir más claramente, pues, y que todo el grupo esté homologado en el entendimiento. ¿Qué quiere decir María José cuando dice como un manual de comportamiento ligado con la economía, la ecología y en fin, eso cómo se come? Eso, y no se trata pues de diseñarlo hoy, porque el proceso es el proceso que nos lleve a finalmente diseñarlo.
pero sí que tengamos un entendimiento inicial de cuál es como el problema que queremos resolver. Y yo quisiera que eso fuera como la conversación pues de este resto de reunión que tenemos. Yo no sé, Felipe, si te contesté muy etéreamente. No, sí me contestaste, sí me contestaste. Lo que pasa es que yo vengo trabajando con metodologías Scrum y otro tipo de metodologías de creación y constitución de proyectos. Ya había escuchado algo como esto, entonces no es como, oh, por Dios, ¿y por dónde arranco? No, entiendo la co-creación constante, es decir, pero de ahí viene mi otro tema, que es lo que también he escuchado en la otra pregunta, es el producto final que pretendemos o que se pretende sacar, ¿es cuál? ¿Por qué hago la pregunta? Porque pues evidentemente he hablado con María José relacionada a todo el tema del trabajo con el escritor, todo el tema del banco, de la entidad de financiamiento, y no sé cómo se entrelazan este pasado con relación al producto futuro que se quiere obtener. ¿Sí? Entonces, para mí sí es un poquito importante, me corrigen dado el caso o me enseñan, estoy abierto a, como conocer cuál es el producto final que se quiere obtener para decir, ok, listo, vamos a trabajar en función de crear un banco un think tank, ¿sí? Un banco de pensamiento en donde vamos a hacer una consultoría constante a otras organizaciones sociales que puedan desarrollar soluciones específicas en cada uno de los campos que queremos tocar, ¿sí? O vamos a desarrollar, bueno, X, Y o Z, no sé, ¿sí? Pero sí creo que es conveniente, o por lo menos para mí, entender como para dónde vamos, es decir, como el producto futuro es, o la pretensión de producto futuro es cuál. Sí, yo, a ver, en eso, porque quiero que María José hable, pero me anticipo un poquito. Yo te diría que el producto final, parte del método es no tratar de imaginárselo. Ok. Parte del método consiste en eso, que precisamente por eso se habla de un futuro emergente nuevo, que nos va a ir apareciendo, y créeme que nos va a ir apareciendo. Hemos ido descubriendo con este método cosas absolutamente impactantes y maravillosas. Pero sí estoy de acuerdo contigo que para aprender la jornada tenemos que tratar de entender un poquito qué es lo que queremos resolver. Sí, correcto. ¿Qué es lo que queremos resolver? Lo que yo le interpretaba a María José es que ella, más allá de una entidad financiera que ayude a preservar selvas y bosques y no sé qué, quiere un sistema que cuando esa entidad opere vaya más allá e influya en cultura, en cotidianidad, en otros tipos de generación de riqueza y de tejido social. Es lo que le he entendido yo a ella. Pero paro y le cedo la palabra. Pues mire, lo que yo he pensado es que el problema, digamos, que enfrenta la humanidad es esta desconexión del ser humano con el resto de las pues como mejor dicho, la desconexión del ser con todo lo Con todo su entorno. con todo, pues con todo su entorno, con los otros, o sea,
yo creo que sería posible, digamos, desarrollar un sistema que fuera distinto. Por ejemplo, pensar en que fuera distinto y que parta de los asuntos energéticos del ser humano, porque por eso es que estamos tan despelotados. Entonces, durante el transcurso de mi vida, se han creado posibilidades, no, herramientas como las que mencioné al principio, la fundación, la ley, la entidad bancaria, radar, y he pensado en otros tipos de estrategias, como por ejemplo la creación o estructuración de un ejército evolucionario que realmente nos lleve a cambios. Yo no estoy diciendo que de aquí a mañana pues vamos a cambiar cosas, pero que sí trabajando en conjunto en conjunto pues como con todas lo que compone pues la sociedad, digamos, lo económico, lo político, los distintos sectores que hay, aprovechando, digamos, estas herramientas que hay unas culturales, otras económicas, otras de todo, porque es de conexión de todo radar, y la legislativa, pues que digamos que sería aprovechar la ley, de modo que lográramos por ejemplo, pensar en soluciones grandes de Estado por un lado, pero por otro lado de individuo, en los que se piense en un ejército evolucionario que cree muchas cosas que ya están planteadas, que el servicio que el servicio militar no sea pues con guerra, sino que sea ecológico. Pero no solamente eso, sino pensar en realmente qué es lo que queremos que seamos, que se convierte el Homo sapiens. Sí, yo sé que estoy pensando como unas cosas como gigantes, sí, pero por ejemplo en eso, cuál es la evolución que debe realmente haber y que debemos lograr y cómo hacer que ésta se conecte económicamente para que sea viable, porque si no pensamos en un sistema económico estamos mirando fuera el tiesto, porque eso es lo que mueve, digamos, a la humanidad, aunque no es el único valor, evidentemente, que se debe considerar. Entonces he pensado en el salario universal, por ejemplo. No sé si sepan qué es el salario universal, pero el salario universal es pagarle a la gente simplemente por existir. Ahora, eso crea, pagarle a la gente, pues, llevado pues a cosas muy simples, es pagarle a la gente. ¿Para qué? Porque eso le sale más barato a una sociedad. Pagarle a una persona que está desempleada a las crisis que genera el desempleo, y el hecho de que la gente no tenga cómo responder en su vida. Entonces he pensado ayudas económicas. Bueno, entonces esto genera dos problemas, por ejemplo. Eso sería una solución real, posible, que sale más fácil en las cuentas, que ya eso está más que comprobado, que sale más fácil pagarle a todo el mundo, pero eso genera dos problemas, que ambos son psicológicos, por lo tanto reales. Uno es que la gente puede volverse perezosa directamente, y lo otro es que la gente que está trabajando y que hace esos esfuerzos tan tenaces, se crea una envidia, porque pues y una situación, y una incomodidad, porque pues que no está haciendo nada, ¿cierto? Porque le van a pagar. Entonces he pensado en cosas como, por ejemplo, meditar, hacer trabajo social. Son cosas que ahora es muy fácil con la cantidad de apps y de acceso a la red, a la tecnología que hay. Cuando yo pensé esto hace más de 10 años, hace ya 15 años, era muy difícil porque era imposible de controlar, pero ahora es muy fácil. Sería muy fácil, pues muy fácil entre comillas, todo es difícil, ¿cierto? Pero pensando en la crisis que va a crear y en cuanto a los trabajos, la inteligencia artificial, que lo estaba mencionando ahorita Diego, que hay posibilidades distintas, digamos, porque se tiene que reconsiderar, se tiene que repensar de lo que se trata la productividad del ser humano. O sea, ya hay demasiados seres humanos produciendo, produciendo, ansiosos por hacer cosas, y realmente no hay unas herramientas que existan en el mundo que realmente nos permitan
pues vivir en un mundo que sea armónico. Por eso hablo de la meditación, por ejemplo, y de cosas así, porque si digamos a la gente de alguna manera tuviera un auxilio que esté comprobado por la meditación, y casi que eso pues se podrían hacer cosas, pues, o sea, mejor dicho, porque la meditación ya es algo que se sabe cómo mejora la productividad, cómo mejora el enfoque de la gente, cómo mejora la conciencia, cómo mejora, por lo tanto, la energía, que es lo que tenemos vuelto nada, por dentro, por fuera, y es el reflejo del caos, digamos, energético que tiene el ser humano. Es tan grande que ya modificó el medio ambiente, pues ahí medio mencioné ahorita el antropoceno, que es la era en la que el Homo sapiens entra al planeta y empieza a modificarlo. Eso empieza hace 12.000 años, pero los últimos 200 años han sido los más, 12.000 años, 11.700, pues 12.000 años, con la agricultura en la que se empieza a modificar el plano base, la tierra, literalmente. Ya esto llega con la aceleración que se da a partir de la revolución industrial, llega pues al caos en el que estamos en este momento, ¿cierto? Y con la velocidad de transformación que dan las herramientas que ya mueven una montaña en un día, o sea, cosas que ya son muy, pues que son, no, que mejor dicho, que no son sostenibles, sustentables, etcétera, y que hacen que este planeta esté tan caótico. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a pensar un sistema que sea distinto, que sea viable, pensándolo no solamente desde el punto chiquito de cada empresa o de cada cosa, sino que si todos estamos aportando, porque finalmente eso es lo que está pasando, todos estamos aportando al caos que hay en el planeta. Si todos empezamos a aportar a ese caos de una manera distinta, se pueden lograr cambios a largo plazo. Yo no estoy pensando en que en 5 años vayamos a tener esto, sino que estaría pensando en que en 20 años empiecen a tener los primeros resultados, digamos, en los que pues en los colegios también se les enseña a los niños, por ejemplo, cómo son los centros energéticos. El tiempo, por ejemplo, está ligado completamente a la energía los tiempos del planeta, pues me refiero que nosotros llevamos al relojito, pero todo eso está ligado a la energía del planeta y a la energía de nosotros. Entonces, pues creo que hay que pensar en cosas distintas para que dentro de 20 años los hijos que tengamos, los que tenemos hijos y los otros, pues como digamos las futuras generaciones, tengan acceso a algo distinto, ¿cierto? Y menos ansioso. Es que este mundo está muy ansioso y muy caótico, pues como no es necesario pues hablar de eso. Entonces yo creo que es importante empezar a crear como yo hablo de un manual de comportamiento, porque ahora ya es muy distinto, ya no es solamente una cosa de etiqueta chiquita, sino que es realmente la ética, lo que debe, la ética, los valores reales, lo que debe empezar a ver, debe haber una conciencia hacia que no solamente es el valor económico lo que debe ser considerado como valor, sino todos los otros valores, la tranquilidad, la seguridad, todas las cosas que hacen la armonía. O sea, esos realmente son valores que simplemente salieron del asunto cuando se volvió todo eso que estaba hablando ahorita Diego, cuando toda la economía se vuelve papeles y está desconectada por completo de la realidad de lo que produce la economía. Entonces, eso, por ejemplo. Por otro lado, están, digamos, ¿qué se puede hacer en las selvas, en las selvas, con las cadenas productivas, con todas las cosas para empezar a producir distinto? Entonces, digamos que ahí pues está esta otra herramienta económica, pues, hacia eso, y todas las estrategias. Hubo unas personas que no pudieron estar acá, que habría sido muy interesante porque son precisamente las personas que hablan de educación financiera, por ejemplo, pero cómo logramos educar a la gente con cosas tan básicas como las como el acceso, digamos, a todo que hay acá,
¿cierto? Para que haya, para que, para que cuiden, etcétera, pues cómo se van cambiando esas prácticas y cómo podemos empezar a, pues, o sea, como crear una estructura que sea como tan sólida y tan bien fundada que realmente se pueda replicar en otros, que se pueda replicar y que se pueda hacer en otras partes sí, como que se Sí, pueda un replicar. modelo y un patrón educativo replicable. Pero entonces yo escuchándote, Sí, ya, te voy a, te voy a contar un ejemplo de qué es lo que quiero tratar de explicarte. Yo abomino, les advierto, pero la voy a tener que usar la palabra intervención, porque eso es detestable. Pero uno de los prototipos más exitosos que ha tenido este modelo de la U, que tiene, en este momento hay 75.000 proyectos en el mundo sociales trabajando con la metodología de la U. 75.000 proyectos. Pero uno que fue exitosísimo fue en la ciudad de Heidelberg, en Alemania. Ellos, el problema que se planteaban es que en Alemania, como en todas partes del mundo, el sistema de la medicina social funcionaba muy mal. Y no sabían pues qué hacer. En ninguna parte del mundo ni es rentable ni funciona. Entonces crearon un prototipo, entre comillas, para hacer una intervención en el sistema de la salud y escogieron pues a Heidelberg, era una ciudad pues muy profunda. Y resulta que lo que acabaron haciendo fue una conversación profunda, pero muy profunda, entre pacientes, familias de pacientes y médicos y auxiliares del sistema de salud. Y esa conversación los llevó, a través del proceso de la U, a crear un sistema de salud totalmente centrado desde el paciente, porque oyeron pues por primera vez, por ejemplo, eso que nunca lo han oído en la vida, que los pacientes les decían, mire, es que ustedes no han entendido que yo voy a donde un médico general, en un sitio, en un edificio, para que me diagnostique si debo ir donde un médico enterólogo. Entonces pido la cita donde el enterólogo, que queda en otro edificio, y me pide 4 exámenes. Uno en un edificio distinto de la ciudad. Yo pues en este momento he recorrido la ciudad completa. Y finalmente vuelvo donde el enterólogo, y el enterólogo me receta unas pastillas que me producen taquicardia. Y entonces al ratito ir donde el general, para que me diga que tengo que ir donde el cardiólogo, para que finalmente el cardiólogo me diga que es que son esas pastillas y que para esas pastillas tengo que tomarme tal otra cosa. Y esa es la realidad del sistema de salud. En Heidelberg crearon toda una cultura de trabajo distinta. Crearon centros unificados de diagnóstico. Crearon una cosa pues de una eficiencia para el paciente tal que, les repito, es el único sistema de salud probadamente en el mundo que es sostenible económicamente y donde los pacientes están felices. Yo con esto lo que te quiero decir es que de pronto lo que nosotros tenemos que pensar es que en crear un modelo de, entre comillas, muy grandes comillas, de intervención
con comunidades que permita de una manera sistémica, desde el punto de vista económico, financiero, cultural, personal, educativo, a esa comunidad empoderarse de su felicidad. Y entonces uno podría pensar que el objetivo de esto que hagamos nosotros es tratar de diseñar un modelito y que el prototipo sea una conversación con algún tipo de comunidad que escojamos. Algún tipo de comunidad, no sé, sin ninguna predecisión. Puede ser un pueblito, puede ser una comunidad de hogares Claret, no sé, ya veremos. En donde en conversación con ellos podamos crear un modelito que integre todas las ideas pues, que tú nos estabas exponiendo ahora, desde lo personal y la profundización pues, del conocimiento del yo y demás, y podamos hacer un ensayo con un grupo que ya veremos cuál será, y que entonces el producto final no sé cuál será, pero que el propósito sea diseñar eso, esa especie, les insisto, entre enormes comillas, intervención, pero que no va a ser intervención, va a ser nosotros co-crear el principio para con ese principio llegar donde una comunidad y co-crear con ellos el resto. Y que eso fuera un prototipo que podamos multiplicar después. Yo quiero meter ahí la cucharada. Me gusta mucho lo que decís. Yo he trabajado con comunidades indígenas en preservación de patrimonio inmaterial aquí en Colombia y trabajado con scouts y trabajo con comunidades de meditación, con Vipassana. Bueno, tengo ahí como un background energético, comportamiento de niños, más patrimonio inmaterial, o sea, pasado y conexión con la tierra realmente. Y si uno hace una suma de esto, que era algo que hablábamos alguna vez con María José, era que pues para mi punto de vista, me corrigen si ven ustedes otro punto que sea igualmente válido no, sino factible más bien. Creo que hay un punto importante en esto, es que pues evidentemente uno puede, por ejemplo, coger comunidades como madres cabezas de familia, pues yéndome lo cliché, ¿no? Entonces, madres cabezas de familia, hombres solteros que cuidan niños, cuidadores de adultos en situación de discapacidad, bueno, cosas de estas. Pero pues ya sabemos que es muy complicado generar cambios comportamentales realmente, que es lo que necesitamos hacer. Es decir, lo que me corriges, María José, si me equivoco, la pretensión de esto, yo trato siempre como de enfocar hacia a cuál es el norte, ¿no? Es decir, como para dónde vamos a caminar, para ver cuáles son las herramientas que vamos a coger. Es lograr cambios estructurales en la forma de comportamiento y de sensaciones dentro de la posibilidad de crecimiento de una población. Es decir, para mí el ideal sería trabajar con niños. Es decir, me parece que es un caldo de cultivo donde uno, diciéndolo de la mejor forma, uno puede hacer con los niños lo que quiera, ¿sí? Existieron las juventudes hitlerianas que era... Estaba diciendo aquí Hitler. Ah, ok, no, sí, pero es que de verdad, es decir, las juventudes hitlerianas fue el inicio del escultismo y pues fue horrible el resultado final, pero realmente lo que lograron desde el punto de vista sociológico y psicológico y antropomórfico fue maravilloso, es decir, fue un ejercicio buenísimo, y todas las comunidades que han trabajado hacia lo positivo o lo negativo con niños sí se ven resultados en 20 años, en 15 años, en 30 años, porque son soluciones de pirámide, ¿no? Es decir, de base de pirámide psicológica.
Entonces, si uno logra hacer un mix engranado entre unos temas de meditación, de mindfulness, como tú lo decías, que ya está comprobado que realmente sí suben los estándares de satisfacción, de armonía, de felicidad con la vida, de satisfacción real, no de satisfacción en el bolsillo, ¿sí? Cuando uno articula esto, yo no soy creyente, pero pues sé que el tema religioso o espiritual es bastante importante dentro de la corporalidad real del crecimiento de todos. Si uno estructura un tema de meditación vipassana o similar, es decir, esto no es una camisa de fuerza, sino un movimiento espiritual y de crecimiento interno, basado en generación de satisfacción y felicidad, no solo para el individuo, sino para todo el entorno. Eso genera unos cambios comportamentales a largo plazo gigantes. Ya está comprobadísimo, si uno se va a ver índices de felicidad y satisfacción en Tailandia, donde por legislación tienen que meditar. Es decir, es parte del comportamiento diario de los últimos 80 años, no tengo ni idea cuánto, pero sé que es un tiempo grande, y hacen estudios de felicidad, no de felicidad económica, sino de felicidad, armonía y todos estos, los estudios reales, pues son personas que pueden estar viviendo unas condiciones económicas terribles, pero están felices, son armoniosos, y si tú eres feliz con tu entorno, no importa que tengas una silla que está rota y que probablemente tu camisa no es la última Dolce & Gabbana, pero eres feliz. Y creo que si uno logra que la gente sea feliz, es mucho más armonioso, más asertivo y más empático con el otro, ¿sí? Porque siento que el trabajo de empatía que se genera a través de la meditación, a través del trabajo del aprender haciendo y conectándose con procesos de cultivo, de siembra, de entendimiento de dónde viene lo que nos comemos. Es decir, por algo, yo trabajo en publicidad y yo sé claramente por qué los displays de vegetales tienen las formas de las plantas, pero también sé por qué los displays de venta de carne están totalmente desconectados del origen, y ya se ha comprobado que cuando tú coges a alguien y le dices, mira, este ternero es lo que nos vamos a comer por la noche, me acompañas a sacrificarlo y me acompañas a despostarlo y me acompañas a molerlo para al final terminar haciendo una hamburguesa, la gente no se lo come, ¿sí? Es decir, los porcentajes que terminan, y voy al costo energético de comer carne. Soy carnívoro, pasé un tiempo de vegetariano y conozco el error en el que estoy, ¿sí? Pero también el costo ecológico de la producción de carne es terrible, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos hacer esto es un mix, pues, de como 300 piñones, de todo el tema emocional y de meditación, que ahí hay como 300 piñones en uno. Todo el tema de consecuencia con el consumo, es decir, no está mal que tú mandes a arreglar una camisa y la cosas, es decir, no es basura si se te rompió un poquito, ¿sí? El entender que el otro puede usar algo que tú no estás usando y el promover el canje como un costo maravilloso para el planeta. Resumiendo un poco más, resumiendo, que no he resumido, yo creo que un camino interesante es empezar a crear las escuelas de padres funcionan muy bien, pero son muy complicadas de crear para que la gente se adhiera. En cambio, los niños en los colegios, si uno trabaja con el Ministerio de Educación, con Mintic, con todo el apoyo que ya se tiene a través de la fundación, ¿sí? Donde ya se pueden crear modelos de manejo económico real y no en relación al dinero, sino a la economía, porque es que la economía no es el dinero. El dinero es solamente un pedacito chiquitico de la economía. Si logramos encontrar un espacio de concertación desde la pedagogía, desde la educación de niños, desde la concienciación y concientización de si no hacemos algo, vamos a morir, y de formas horribles. Ya estamos muriendo de formas horribles por un virus que no hemos podido lograr adaptar a nuestra realidad. Entonces, y esto es el 0.1% de lo que pasa realmente en el planeta. Si uno lo pone realmente, la cantidad de niños que se mueren por contaminación por EPOC es horrible, y así millones.
Si uno logra, además que los niños tienen una característica en los adultos, que esto ya es puramente biológico, es que si un adulto ve a un niño enfermo, impacta a muchísimos más adultos que si un niño ve a un adulto enfermo. ¿Sí? Es decir, un adulto enfermo no impacta psicológicamente a tantos adultos como un niño enfermo. Entonces, hay argumentos psicológicos para cambiar mentalidades y para lograr tener una llave en donde uno le dice, mire, es que se está muriendo este niño. La pornomiseria, que yo lo odio, que son las campañas de UNICEF, de Visión Mundial, que es mostrar el niño pobre en su entorno social súper agresivo, pero eso ya está demostrado que muere. Entonces, si uno logra hacer cambios comportamentales en los niños, que ya se sabe que si el niño dice, quiero comer en McDonald's, puede pasar 1000 cosas y toda la familia termina yendo a comer a McDonald's. Si el niño en el colegio le enseña a reciclar bien el modelo, toda la familia termina reciclando. Te aseguro que los que tienen hijos, los niños les dicen, oiga, póngase el tapabocas, y usted lo hace con mayor conciencia en ponérselo. Entonces, pues creo, no sé si estoy yendo por donde todos podremos estar pensando, pero creo que el manejo integral de la corporalidad, la emocionalidad, la economía y todo el lado político, entender que los niños son, y todos somos figuras políticas, pero que los niños deberían tener muchísimo más protagonismo político dentro de las políticas, valga la redundancia, sería muchísimo más interesante. No sé si me extendí mucho, si los aburrí. Estuvo muy bien. Vos ibas a decir una cosa respecto a... Yo les quiero hacer una propuesta concreta. Felipe, me parece que ese puede ser, pues, el grupo, digamos, al que busquemos llegar. Sí. Démonos la libertad de eso, definirlo después. Ok. Vuelvo a insistirte, yo quiero invitarlos a que no estemos con el paradigma del producto final todavía. Va a llegar un momento en que eso va a ser indispensable. Por ahora, centrémonos en que lo que queremos es el problema que nosotros queremos solucionar. Es un problema en el cual comunidades están desconectadas con su contexto y con su entorno, y entre sí como personas, y ellos mismos como seres humanos, consigo mismos. Y que lo que vamos a trabajar es un método, vuelvo y les repito, tómenmelo con todas las comillas del mundo, de intervención, de cómo integralmente a una comunidad se le puede ayudar a que rompa la desconexión. Las 3 dimensiones de desconexión que acabamos de hablar, con su entorno, con su comunidad y consigo mismo. Y que eso sea lo que vamos a trabajar. Y nos demos la libertad de todavía no pensar ni con quién lo vamos a experimentar, que es el prototipo. El prototipo es, por definición, escoger una cosa que sea controlable, chiquita, donde nos podamos equivocar rápido. Después veremos. Me encanta la idea tuya de los niños, puede ser la más probable. Y que más bien emprendamos el camino de cómo entre todos vamos construyendo los elementos que finalmente el prototipo que definamos lo vamos a tener que construir con ellos, con los actores que escojamos. Yo quisiera hablar. Dando la mano. Sí. No, yo no sé por qué estoy aquí, pero sí me parece muy interesante la conversación, ¿sí? Primero porque no sé si tengo tiempo, bueno, yo soy tía de María José, ¿sí? Y segundo porque pues uno tiene que ver si realmente logra espiritualmente conectar, ¿cierto? Pero yo tengo mucha inquietud, me parece que el tema de los niños es un tema muy importante, ¿sí? Y considero que de pronto uno a partir de que nosotros somos lo que sabemos qué es lo que debe haber en lo espiritual de un ser humano,
y que ellos tienen una desconexión con este mundo. No, yo creo que deberíamos partir de descubrir cuáles son las conexiones que ellos tienen con este mundo. Y yo me ubico mucho en los sectores populares, donde yo he trabajado muchísimo con los barrios populares, y creo que es descubrir cuáles son las conexiones esenciales que ellos tienen. Puede ser desde su memoria, porque uno encuentra peladitos pues, que vienen de familias desplazadas, peladitos que vienen de familias con altos niveles de violencia, con unas realidades realmente muy, muy, muy complejas, donde su conexión con este mundo sería todo un universo para descubrir, y cómo ahí hay elementos, sí, para potenciar desde lo esencial. O sea, de pronto a mí me preocupa, porque con la intencionalidad que podríamos tener de pensar que vamos a hacer mucho bien para ayudar a que haya un buen desenvolvimiento, comportamiento, lo que sea, de relación de nosotros con de los otros con el mundo, a veces descubrir cuál es esa relación que ellos tienen. Uno encuentra, por ejemplo, el vínculo de los niños con unos territorios en los que ellos están permanentemente sufriendo, si se quiere, unas realidades muy tremendas, pero ellos son, por ejemplo, geográficamente completamente ubicados. O sea, son niños que desde chiquitos saben conectarse con unos espacios que para nosotros son laberínticos, por ejemplo, ¿sí? Están completamente relacionados con los problemas del agua, y entonces, ¿cómo potenciar lo que hay allí realmente? O sea, nosotros trabajamos, pues yo soy de la Universidad Nacional, en una cosa que llamamos construcción social del hábitat, y realmente es descubrir también cuáles son esos universos de ellos, esos mundos de ellos, donde uno puede situar, claro, propósitos ambientales. Pues, o sea, y si trabajamos desde los niños, con ese vínculo con la tierra, porque lo tienen, con proyectos que inclusive se están trabajando, yo hablo desde Medellín, pues, por ejemplo, con lo de las huertas y toda esta cantidad de cosas que están trabajando también, sectores. Si usted se encuentra aquí, por ejemplo, en Nuevo Horizonte, que es un sector de la alta ladera de Medellín, en todo el borde, digamos, de donde planeación pues ubica esto como los barrios que no se han legalizado porque están en el borde de expansión urbana, todo lo que quiera, y uno ve que hay unos actores adultos también, inclusive veteranos, viejos, a uno que parece un brujito, pues, porque es así, parece es un bebecito, pero están liderando unos procesos muy lindos de transformación. Entonces, dice uno podría situarse en un lugar donde hay tantas como formas de entender el mundo distintas, pero que descubriéndolo en un propósito puede hacerse, pues creo que más sinergia que si nosotros llegáramos. Y ahí viene, creo yo, la duda por el concepto de intervención, ¿sí? Porque más que intervencionismo es construcción desde la naturaleza del mismo ser. Y entonces de pronto puede haber una cosa como por ese lado bien bonita con los niños, y hay puntos donde hay trabajos con niños en esos sectores. Otro trabajo con niños, se lo digo a María José porque sabe quién es el de Isabel, que ha tenido un trabajo que se llama Artefacto, y trabajan con los niños de los barrios populares a partir de un proceso creativo. Entonces creo que el propósito, digamos, de buscar como esto, llamemos el equilibrio del ser con la naturaleza y consigo mismo, puede hacerse desde el descubrimiento de esos seres que son, ¿sí? Pues me parece que hay una cosa muy, muy bonita para trabajar. María Clara, lo que tú dices está en la esencia del método. Por eso odio tanto la palabra intervención. Lo que pasa es que no he podido encontrar una distinta, pero no es. Pero en la esencia del método, cuando yo te hablaba de la etapa de sensibilización, en inglés se llama el co-sensing, es hacer sensibilidad en común. El método no funcionaría si no es creado desde las comunidades con que vamos finalmente a trabajar. Yo cuando hoy les digo que no presupongamos todavía, es porque me parece que tenemos que avanzar un poquito más en el downloading. Esto que acabas tú de decirnos nos ayuda en eso que se llama en la etapa de downloading, de descargar. Nosotros hemos actuado toda la vida, yo por lo menos, pensando que yo soy el poder,
poseedor de la verdad revelada y que yo voy a ayudarle a otros a que la entiendan. Y pues eso es profundamente equivocado. Claro, Entonces, a eso se debe pues mis grandes comillas a la claro, palabra intervención, porque la odio. claro, claro. Pero lo que tú acabas de decir es parte esencial del método. Es Nosotros pues, hablamos del diálogo de saberes, ¿cierto? de una co-creación. Carlos Alberto está levantando la mano. Sí, solamente para hacer un comentario. Yo particularmente creería que en un tema tan robusto, tan grande, tan innovador, tan transformador, pues no creo que tengamos ninguno la solución a la mano, creería yo. Y lo segundo, yo los invito a que nos dejemos guiar por tu método, que al final es la invitación que nos está haciendo María José. Y por lo menos yo asumo la posibilidad de seguir trabajando desde la construcción que tú nos propones y dejarnos guiar para que después de las conversaciones que tú también nos has propuesto, pues empecemos muy posteriormente a sacar iniciativas o comentarios que se pongan en común para que al final en una construcción colectiva, porque si no lo hacemos de esa manera, pues no logramos el objetivo. Esa es como mi posición. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Genial. eso está en la esencia del método mismo. Buenísimo. No, súper chévere. Mil gracias por aceptar esta invitación, genial. Voy a, como sé, pues como hubo unos que se pudieron conectar, se desconectaron, etcétera. Estoy grabándole pues ambas sesiones las voy a editar y les paso ya mañana. Les paso como este video para que los que no estuvieron la tengan completa y también a otras personas pues como para que sepan pues de qué se trata esto y vayamos y ya vamos, ya Diego nos va. Mira, sí, tú y yo, María José, mañana hacemos una reunioncita cortica. Claro que sí. Como les dije, el primer paso va a ser un paso de hacer unas entrevistas. Yo básicamente le quisiera preguntar pues a los 8 otros participantes de esta reunión que nos vayan sugiriendo con quién entrevistarnos, que como para ir empezando el proceso de co-sensing. María Clara habló de un viejito que parece un maguito. ¿Será que lo podemos entrevistar? Sí, sí, sí. Simplemente Es un maguito. un ejemplo. Sí. Yo quería tener esta primera conversación para poder mandarle al grupo como una primera sugerencia de lo que pudieran ser las preguntas importantes que le hagamos a actores claves, incluyéndolos a ustedes, pero también empezando a entender a personas con las que probablemente vamos a tener que crear cuando lleguemos a la época, al momento de co-creación. Ahora estamos en el proceso de co-sensibilizarnos. Entonces, les dejo la tarea de que le sugieran a María José a quienes podríamos entrevistar, que a ustedes se les ocurra, además de ustedes. Y les dejo la tarea de que ojalá si son ustedes los que los pueden entrevistar mejor. Yo quedo con la tarea de que mañana preparo ya tengo algunas luces, una propuesta de lo que pudiera ser el cuestionario de preguntas para hacer, que María José se lo manda al grupo y los invito pues a que todos borren, quiten, pongan y agreguen para que en la próxima reunión lleguemos ya como con una lista
de con quiénes vamos a empezar a hacer la etapa de co-sensing. Y en la próxima reunión sí vamos a arrancar ya pues con el método mismo, que entre otras cosas arranca con un momento de mindfulness pues muy profundo, y ya nos vamos a ir metiendo en el método. Súper, súper chévere. Ay, no, mil gracias, que es esto tan bueno, verlos a todos, además, pues me parece lo máximo. ¿Cuándo es la próxima reunión, María José? No sé. La ¿Cuándo? semana entrante. ¿La semana entrante? ¿Qué sería? Pues sería bueno que de una vez, ya que estamos acá, pues tantos, porque somos 9, 11, pues de una vez, si pudiéramos decir de una vez como fecha o algo, ¿cuándo podría ser? El próximo lunes a la hora que la mayoría quiera. Yo tengo disponibilidad total. ¿Cómo les parece el lunes? Perfecto. ¿Prefieren mañana, tarde? A Final mí, de... 5 de la tarde, próximo lunes, como era la hora de hoy, me parece 1A. Yo Sí. no sé nunca mi agenda, entonces si puedo, puedo. Y si no, Y si no, adelantan si no, ustedes todo y va a quedar cuando puedan. grabado y nos vamos desatrasando. Entonces, Voy a ir subiendo. María José, tú nos citas 5 de la tarde, próximo lunes. Lunes 5 p.m. Listo. Esto, me parece deliciosa la jornada que estamos emprendiendo. Ay, qué bueno. A mí también, yo estoy súper contenta. Mil gracias por aceptar la invitación. Genial, Y genial, genial. hasta luego para todos. Chao, feliz noche. Qué felicidad verlos. Cuídense. Adiós, feliz Gracias. Feliz cumpleaños, Naya. Gracias. Muy buena esta celebración viéndolos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Feliz cumpleaños. Gracias. ¡Mua! Hermosura. Me parece que lo que propone es muy bonito porque sí llegamos a soluciones hacia allá, cosas, pero frente a la idea tuya de ensalada.